Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a continuar hoy compartiendo mis reflexiones personales sobre el hombre y lo divino, la obra de María Zambrano. Había dicho que de la mendicidad esencial surge el ímpetu ascensional que lleva a coronarse. Ponía María Zambrano el ejemplo de Edipo, que después de sus aventuras y desventuras, pues consigue coronarse como rey, ¿no? Pero es como una ilusión. Se ha emparejado con su propia madre después de asesinar a su padre. Y en el sueño creador decía María Zambrano que está Edipo como retenido por la placenta. Y de ahí el hecho que tenga esta, de ahí el hecho de que el autor Sófocles lo empareje con su madre. De la mendicidad esencial, es decir, de esa inclinación por diosera que supuestamente, presuntamente, así lo dice María Zambrano, es propia de los hombres, el pedir por Dios, de ahí viene la palabra por diosero. De la mendicidad esencial surge el ímpetu ascensional que lleva a coronarse. De la vida por diosera surgen todos los reyes, todos los usurpadores, como les llamaría Francisco Ayala, y todas las posiciones de poder surgen de la mendicidad. Hay una necesidad. Aquí María Zambrano establece un paralelismo entre el mendigo y el rey. Eh, eh, Mark Twain escribió ese famoso relato. Yo no lo he leído, pero hay muchas versiones, ¿no? En cómics y en películas del príncipe y el mendigo. Pues más o menos dice María Zambrano que viene a ser la misma persona, verdaderamente. Es esa ansiedad por tener propia del pordiosero, del mendigo, lo que caracteriza al rey. El rey ya se ve que tiene. Entonces ha conseguido la ambición, la codicia del mendigo ha sido satisfecha. Por lo tanto, hay un mismo problema, el que les define a ambos. Solo cuando manda, el hombre se siente redimido de tener que pordiosear. Se acomoda en su vanagloria ah, al sentirse con ese poder que oprime, que exige, que impone a los demás y ahí se ve como satisfecho. Sin embargo, nos dice la propia María Zambrano, nos lo decía en el vídeo precedente, que la ansia de tener jamás es saciada, puesto que es una negación del ser, de lo que eres. Queremos tener para darnos un valor. ¿Por qué? Porque nos negamos ese valor, no nos lo reconocemos, no reconocemos en nosotros un valor auténtico y esencial. Por lo tanto, a través de posesiones buscamos un sucedáneo de él. Es una expresión de desprecio por la propia persona, el deseo de tener ese poder, de llegar a esa élite, de llegar a coronarse como rey. Está en relación con ese desprecio de sí mismo. Solo cuando manda el hombre se siente redimido de tener que pordiosear. La pobreza nace de la necesidad de mandar del hombre. Eso trae la miseria. Por eso, ya como he dicho tantas veces, en el paradigma en el que vivimos siempre habrá miseria, porque se quiere que se haga, que se haya. He visto en ciudades de aquí de España donde dice que la gente es tan alegre y amistosa. He visto cientos de mendigos viviendo en las calles, durmiendo en los cajeros donde se guardan los miles y miles de millones de esos privilegiados que se satisfacen en serlo. Y realmente, ¿por qué están esas ciudades llenas de mendigos? Porque hay una satisfacción por los que tienen. Cuando lo ven, dicen, se sienten satisfechos. Una doble satisfacción, la satisfacción de saber que no es un fracasado, porque se ven como fracasados a los mendigos, la satisfacción de sentirse con éxito al compararse con el pobre mendigo, y la satisfacción paternalista, soberbia, vana, de darle una limosna.
ambas satisfacciones son satisfechas por el hipócrita humano, llenando el mundo de mendigos. Por eso, bajo el paradigma en el que vivimos, siempre habrá mendicidad, siempre habrá opresión, siempre habrá injusticia, inevitablemente, porque eso es lo que crea los estados, eso es lo que crea los reyes. Los reyes crearon los estados no existen como tal antes de que esos reyes los hayan creado. Investidura, investidura, esa palabra que se usa tanto en política, investidura, es vestir al hombre de lo que no le es propio como hombre, de lo que no le es propio como hombre. Esa pompa que se da en las élites, especialmente en el entorno de las cortes gubernativo. En esa investidura se escenifica el vacío en el que se sienten, se ven, se saben en el fondo aquellos que son investidos. El rey está desnudo, decía el niño del relato de Hans Christian Andersen, porque el niño no ha sido engañado, no ha sido manipulado, no ha sido adoctrinado en la obediencia como el común de los adultos. Entonces te dice la verdad, el rey está desnudo, pero los demás no quieren verlo desnudo, quieren verlo investido de poder, de gloria y de supuestos atributos presuntamente concedidos por el mismísimo Dios. Aquí se usa la figura de Dios, se explota la figura de Dios, lo que solamente haría un ateo, verdaderamente, alguien que fuera ateo. Se explota en beneficio propio la figura de Dios. Por eso realmente el ateísmo en el que vivimos es la consecuencia del ateísmo inconsciente, en el que esos reyes desnudos en el que esos reyes desnudos estaban investidos. Mendigo y rey forman un solo personaje. Juzgar solo deberían los que no viven, solo los que no viven deberían de juzgar, los que no están comprometidos en un proyecto de vida personal. Solo ellos deberían de juzgar. No podemos juzgar verdaderamente. Al saber que no podemos juzgar, ya sabemos cómo errar menos haciendo juicios cuando se nos dé la tesitura de hacerlos. El infierno son las entrañas condenadas a no vivir. Y nunca dejarán de vivir del todo, nunca dejarán de vivir del todo. Es esa sombra junguiana que está en el fondo de nuestro subconsciente. Y ahí va a seguir, por mucho que queramos convencernos de que no están ahí. Surge el espíritu, sujeto puro del conocimiento, sujeto trascendental, anulado de todo goce y sufrimiento, avatares propios del rey mendigo. Aquí aparece una idea a lo largo de la historia que es la idea de espíritu. No siempre ha existido ese concepto. Esa idea de espíritu, sujeto puro del conocimiento, sujeto trascendental, anulado de todo goce y sufrimiento. Avatares propios del rey mendigo. El rey, el que ambiciona, el que codicia ser rey, quiere huir de todo lo propio de la condición humana, pero jamás podrá hacerlo. Fijaos que precisamente es en el entorno de las cortes de los reyes donde se dan más crímenes, donde se han dado más crímenes, ¿no? El reino visigodo que ahora tanto mitifican los tradicionalistas, se contaba que hasta 14 reyes fueron asesinados en 2 o 3 siglos. Y otros muchos que eran entre las propias familias, o sea, imaginaos el ambiente que había ahí. Los propios hermanos se asesinaban, padres a hijos, sobrinos a tíos.
la lucha, la codicia por llegar a ese trono, incluía todo tipo de crímenes. Y además contra la propia familia. Por eso esa idea de que las élites solo miran por ellos, todo eso es muy relativo, porque como veis aquí, se dan crímenes también en esos entornos elitistas. Evidencia y seguridad constituyen la vida, según la conciencia. Evidencia y seguridad, según la conciencia, constituyen la vida. Evidencia y seguridad. Conciencia es poseer o entrar en posesión. Es una idea de conciencia que quizá no esté en concordancia con otras. Tenemos conciencia cuando tenemos idea de que controlamos la realidad en la cual nos desenvolvemos. Eso creo que es lo que intenta dar a entender María Zambrano. Por lo tanto, es una concesión de la conciencia muy empobrecedora, puesto que nos está inconscientemente invitando a negar infinidad de cosas que no están al alcance eh, de nuestra, de nuestro pensar, como si no estuvieran ya ahí. Evidencia y seguridad constituyen la vida, según la conciencia. Desde este punto de vista, los que presuntamente viven en esa conciencia no saben aún lo que hacen, no se corresponden con un perfil de persona despierta, puesto que no conocen esa vida, no solo no la conocen, no conocen la vida verdaderamente, sino que están negando gran contenido de esa misma vida. Conciencia es poseer o entrar en posesión. No hay enigma para ella. Ya cuando creemos vivir en conciencia, ya la esfinge no nos interpela con ningún tipo de enigma. El misterio ya no se da. De ahí esa pose hueca, mecánica, que algunos intelectuales adoptan con las gafitas, como parecen robots, porque ya que ellos creen que su único propósito es controlar sus reacciones emocionales y convertirse en sujetos, como si fuera un mal que hubiera que destruir. Y entonces se van deshumanizando, se van desalmando voluntariamente, no aceptando que determinados elementos están en la vida, son propios de la condición humana y siempre lo van a hacer. Quieren negar el conflicto o negar lo que ellos piensan que da origen al conflicto. Y lo que hacen es empobrecer sus vidas. Frente a Hegel se levantan las réplicas de Marx, Kierkegaard y Nietzsche. Frente a Hegel. Son los que van a entender a su manera, o van a apostillar, o van a matizar, o van a replicar a las conclusiones de ese filósofo, ¿no?, que decía Byung-Chul Han que es el más importante, Hegel. Y efectivamente pues ha sido muy determinante en todo ámbito del conocimiento humano. La etapa del humano retiene la inercia de deificación del hombre. La etapa de lo humano retiene la inercia de deificación del hombre. Pero el idealismo alemán adelanta la idea de superhombre. En Hölderlin ya se adelanta, deja entrever la filósofa la idea que va a proponer Nietzsche del superhombre. Hay una etapa del humano, supongo que se referirá a que hay en los años de la Ilustración, en el siglo y el comienzo del racionalismo,
nos veíamos como si hubiéramos trascendido toda concesión mágica de la vida y toda idea de dioses o de Dios separados del mundo o que actuaran con una mano invisible y providencial en nuestra realidad. Entonces ya hay un humanismo. El hombre se convierte en el centro, pero al ver a lo humano como humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, de alguna manera ya esa idea de deificarnos no es contemplada. Ya nos vemos, mira, somos humanos, lloramos, nos reímos, nos emocionamos, discutimos, nos insultamos, nos reconciliamos. Eh, Eso es lo humano y así hay que aceptarlo. Se ha llegado un momento en el que se da una cierta aceptación de todos, de que en nuestra convivencia cotidiana, en cualquier ámbito, pueden acontecernos discrepancias y aceptarlas nos va a venir, nos va a predisponer de mejor manera para lidiar con ellas. Entonces, esa deificación, esa inercia a deificar al hombre tras negar a Dios queda retenida momentáneamente. El superhombre de Nietzsche recupera lo divino en una réplica. Aquí ya el superhombre es como una vuelta a esa deificación. Recupera lo divino en una réplica. El superhombre, ese superhombre del futuro, ese como el Jehová, el Yahvé, o el Buda, o el Cristo, o el Mahoma del pasado. Ese, la encarnación perfecta en un cuerpo humano, que además trasciende todo elemento limitante de esa condición humana. El superhombre de Nietzsche recupera lo divino en una réplica. Más que contra el cristianismo, Nietzsche no está tan en contra del cristianismo como creen muchos. Si estuviera en contra, ¿por qué se queja Nietzsche de que las religiones estén siendo contagiadas por el racionalismo y por la decadencia de Occidente? ¿Por qué se queja Nietzsche? Porque le duele. ¿Y por qué le duele? Porque le satisface que en otro tiempo esas religiones, incluidas las cristianas, estuvieran en un presunto esplendor. Nietzsche incluso tiene admiración por algún que otro papa y así lo expresa en sus libros, por Maquiavelo, eh, que no era tan maquiavélico. Y llegaba incluso a decir que, bueno, que quemaran, llega incluso a decir, y no sé por qué no se comentan este tipo de cosas, puesto que él la dice en serio, que no es mala cosa que quemen a filósofos, porque eso es el estar expuesto a ese tipo de castigo es un aliciente provechoso, eso lo dice Nietzsche en sus libros. Es decir, no le molesta la Inquisición, al contrario, le molesta la decadencia de las iglesias y así lo expresa verdaderamente. Por lo tanto, no es un apóstol, no es un profeta del anticristianismo, el filósofo alemán. El superhombre de Nietzsche recupera lo divino en una réplica, más que contra el cristianismo, contra la filosofía. Es la historia de la filosofía, especialmente a partir de Sócrates, pero antes de Sócrates que hay pequeños fragmentos eh, fácilmente distorsionables, ¿no? Más que contra el cristianismo, contra la filosofía. Es esta la que provoca su anticristianismo. Su anticristianismo es consecuencia de su necesidad de desacreditar toda la historia de la filosofía. El superhombre es el Dios nacido de las humanas entrañas. Queriendo trascender el mendigo rey al cual antes nos referíamos, queriendo trascenderlo, engendra un Dios en su soledad. Engendra un Dios en su soledad. Hombre, prisión
de lo divino. Un Dios en su soledad. El hombre es la prisión, se convierte en la prisión de lo divino. Bueno, esta idea de superhombre es, como comentaba en el vídeo precedente, es una manera en la que Nietzsche pues también está en contra de sus propios postulados, puesto que está negando una expresión de nihilismo, de negacionismo, está negando y la está negando en su propia persona la condición humana, con todos esos matices a los cuales antes referíamos. Eso de que nos peleamos, nos reconciliamos, sufrimos, lloramos, nos alegramos, nos equivocamos, etcétera. Eso es lo humano. Y negarlo es vivir en una fantasía, en una ilusión que quiere trascender ese ser humano creando un superhombre. Y como decía Chesterton, si el superhombre verdaderamente adviene, pues entonces es que para él lo propio, todas las grandezas y miserias de lo humano ya no están presentes en él, con lo cual no puede darse un superhombre. Simplemente ya no es hombre. Y esto viene del darwinismo, como es evidente. La evolución continúa y adviene un superhombre. De ahí viene, igual que el nazismo, igual que todo el racialismo, que es el uso del conocimiento científico o supuesto conocimiento científico para justificar el racismo. Cosa que se sigue hoy en día haciendo. Swedenborg, creo que se llama así, el pensador sueco, controvertido, dice que los ángeles al llegar a cierto nivel sienten angustia. Los ángeles al llegar a cierto nivel sienten angustia. Eso acontece con la idea de superhombre idealista. Pronto le llega la angustia a quien quiere tornarse superhombre, elevarse sobre esa condición humana, pronto le va a llegar la angustia o la locura. Es un delirio negacionista de su propia condición, que debería de abrazar, reconocer, cultivar. Y Nietzsche, desde mi punto de vista, pues vive no en esa soledad que nos conviene y que nos está animando la filósofa a que la abracemos, sino en un aislamiento. Aislamiento no es soledad, aislamiento es lo contrario de la soledad. Porque aislados no podemos estar nunca, siempre estamos en relación, la vida es relación. La soledad es trascender, estar en disposición de trascender inercias, apegos que nos confrontan, que niegan lo que en verdad somos. Y para eso hace falta la soledad del hombre taciturno, que según María Zambrano era lo propio del hombre de otra época, no del hombre charlatán, de urbanita de nuestras sociedades, que teme al silencio. Porque ese silencio le va a decir la verdad de sí mismo y él piensa que la verdad de sí mismo, hay una idea en su subconsciente de que la verdad de sí mismo es algo monstruoso, despreciable, como si sintiera esos monstruos de los cuales he hablado y efectivamente esos monstruos están ahí, pero esa no es la verdad de sí mismo. Eso han sido forjando, ellos han sido yendo forjándose a través de la negación de lo que verdaderamente somos. Toda la obra, toda la obra de Nietzsche, tras el origen de la tragedia, sobre el cual hice unos cuantos vídeos, es el proceso de desarraigar al hombre, es el proceso de desarraigar al hombre de todo lo humano, demasiado humano.
Es el proceso seguramente inconsciente de desarraigar al hombre, algo que acusa en cierto sentido Nietzsche a la propia tradición cristiana, de desarraigar al hombre de la vida, de lo dionisiaco, de lo esencial, de lo vital. Y es lo que él está haciendo, anhelando ese superhombre. Toda la obra de Nietzsche tras el origen de la tragedia es el proceso de desarraigar al hombre de todo lo humano. Es un nihilismo similar al presunto negacionismo cristiano de la vida. Esto lo digo evidentemente yo. El superhombre aspira a superar el sufrimiento, porque el hombre que lo concibe no puede lidiar con él. El superhombre o aquel que aspira a ser superhombre quiere, aspira a superar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque quien lo quiere es débil, no puede, no sabe, no quiere lidiar con él. ¿Por qué? Porque es débil, porque forma parte de ese rebaño de débiles, de esclavos, como diría Nietzsche, al cual parece ser que también pertenece él, que concibe esa idea de superhombre. Teme el sufrimiento y quiere huir de él. Una huida hacia adelante. Esto está muy de moda entre los presidentes de algunos países. El superhombre aspira a superar el sufrimiento porque el hombre que lo concibe no puede lidiar con él. Y bueno, por el momento lo dejo aquí, ya seguiré, espero no alargarme demasiado, comentando mis impresiones sobre El hombre y lo divino, el libro de María Zambrano. Muchas gracias.